Bueno, buenas tardes, ingeniera Vera. Le vamos a presentar lo que es el punto de equilibrio y depreciación como grupo uno. Estamos conformados con Denia, José Miguel, Juan Pablo y mi persona. Lo siguiente. Bueno, vamos a hablar de lo que es el punto de equilibrio. Dice que es aquel en el que los costos totales y los ingresos totales son iguales, lo que significa que su pequeña empresa no obtiene ni pérdidas ni ganancias. En otras palabras, ha alcanzado el nivel de producción en el que los costos de producción son iguales a los ingresos de un producto. Bueno, en términos más simples, esto quiere decir que el punto de equilibrio es el momento en el que el negocio ya no pierde dinero, pero tampoco gana. Es como decir que está en cero. Todo lo que se vende solo alcanza para cubrir los gastos. También se dice que es un indicador financiero fundamental, especialmente para las pequeñas empresas, ya que ayuda a determinar la producción o ventas mínimas necesarias para cubrir los costos fijos y variables. Esto es importante porque antes de llegar a este punto, la empresa está perdiendo dinero y después de ese punto ya empieza a generar ganancias. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de lo que es el punto de equilibrio, cuál es para qué sirve. Dice que sirve para determinar el nivel mínimo de ventas para cubrir los costos totales, evaluar la viabilidad financiera de un proyecto o negocio, analizar el riesgo operativo, esto quiere decir en la zona de pérdida versus ganancias, apoyar la toma de decisiones estratégicas, diseñar planes de contingencia ante variaciones del mercado, medir el crecimiento y desempeño empresarial en el tiempo. Bueno, vamos a hablar de lo que son las variables del punto de equilibrio. Hay cuatro, las cuales son costos fijos, que estos son los gastos que no cambian independientemente del volumen de producción o ventas de un negocio. Están los costos variables, que estos son costos directamente asociados con la producción de bienes o servicios que aumentan o disminuyen en relación con los cambios en la cantidad de producción. Y está lo que es el volumen de ventas, que este es el número de bienes o servicios vendidos. El volumen puede expresarse en cantidad total de dinero o por la cantidad de unidades de producciones vendidas. También está lo que es el margen de contribución, que es la diferencia entre el precio de venta y el costo de variable unitario. Es el dinero que sobra de cada venta para cubrir los costos fijos. Bueno, con esta diapositiva lo que podemos decir es que para poder calcular el punto de equilibrio es necesario entender estas variables porque son los elementos que conforman el cálculo. Sin esto no se puede determinar correctamente cuánto debe vender un negocio. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo calcular el punto de equilibrio. Las empresas pueden calcular sus puntos de equilibrio ya sea en términos de en unidades, que esto cuando hablamos de unidades se refiere a la cantidad de productos que debemos vender para cubrir todos nuestros costos y también se conoce como en valor, que en este caso se hace en valor se hace el cálculo en dinero, que es decir, cuánto tengo que vender en total, ya sea en lempiras o en dólares o en la moneda en la que se trabaje para cubrir todos los gastos. La primera fórmula que permite saber cuántas unidades tiene que vender para encontrar el punto de equilibrio y qué monto deberá ingresar para alcanzarlo. Ahora sigue mi compañera Denia. Buen día, buenas tardes. Yo voy a presentar unos ejemplos del punto de equilibrio, como ya lo mencionó mi compañero, sus conceptos, sus variables. Bueno, en una empresa, el punto de equilibrio pone a prueba su capacidad para sobrevivir y salir adelante. Estas situaciones imprevistas pueden llegar hasta un punto de quiebre que si no se sabe sobrellevar, es posible, bueno, si se sabe estimar y sobrellevar, es posible sacarle provecho y hacer que la compañía pues despegue y marque un antecedente en su crecimiento. Eh, Uno de los ejemplos
las fórmulas para punto de equilibrio en unidades tenemos que son costos fijos entre el precio de venta menos el costo variable. Pues se divide el costo fijo en la diferencia de ambos precios, tanto el precio de venta como el precio, el costo variable. A la diferencia de precio de venta y el costo variable unitario se le conoce como margen de contribución. Por eso mirábamos también dentro de las variables el tema de margen de contribución. Tenemos el ejemplo aquí que el producto cuesta 50 lempiras o sea, su precio de venta es 50 lempiras, su costo variable es de 25 lempiras y sus costos fijos son de 12.500. Aplicando la fórmula que tenemos, serían los costos fijos entre precio de venta menos el precio variable nos da un total de 500 unidades. Esto quiere decir que la empresa necesita producir 500 unidades para obtener un punto de equilibrio. Si produce menos está perdiendo y si produce 501, pues uno ya es ganancia. Ya en valor, pues lo mismo, solo que agregamos un uno antes del costo de venta entre el precio de venta. El costo de venta es lo mismo o tengas que entender que es lo mismo que el costo variable. Se divide el costo fijo por la diferencia entre el costo unitario y el costo variable unitario. A la diferencia de este precio de venta y el costo variable se le conoce como margen de contribución. Igual teniendo el siguiente ejemplo el precio de venta sería de 1.250, el costo de venta o costo variable 250 y los costos fijos pues suman 25.000. Aplicando la fórmula nos queda que el punto de equilibrio en valor serían 31.250 lempiras. Y esta es una gráfica del punto de equilibrio donde vemos aquí donde está marcando la flecha, indica donde que sus ingresos equivalen a sus gastos. Abajo de eso, pues ya genera una pérdida y arriba de eso, pues ya genera una utilidad o ganancia. ¿Cómo mejorar el punto de equilibrio en una empresa o por qué? Como ingenieros industriales, creo que nuestro mayor enfoque está en la optimización de procesos. Y esto, pues, conlleva ajustes de precios, ajustes de costos operativos, mejores productos, diferenciación de productos, la eficiencia operativa. Como primera opción, yo tendría que la eficiencia operativa antes de ajustar precios, antes de los costos operativos, porque aumentando la eficiencia operativa en una compañía sin que esto implique aumento de costos, va a mejorar el punto de equilibrio porque se podrá producir y vender más con los mismos costos. Se puede optimizar también los costos internos, reduciendo etapas o instancias que no sean necesarias y pues aportar a la capacitación de personal para que aumente su rendimiento y eficiencia. Eh, en los ajustes de precios, yo lo tendría como última instancia más bien, como revisar y ajustar los precios de todos los productos o servicios que puedan impactar directamente en el punto de equilibrio. Al aumentar los precios de manera justificada, podemos mejorar los márgenes de ganancia, reduciendo las cantidades de venta necesarias para cubrir los costos. La optimización de costos operativos, pues esto implica identificar áreas donde puedan ser más eficientes sin comprometer la calidad porque reducir costos no tiene que impactar en la calidad de un producto. Uno tiene que optimizar costos hablando con sus proveedores, negociando con proveedores, capacitando mejor su personal, siendo más rentable con los recursos que tiene, optimizando espacios y bueno, también costos. Diferenciación de producto, pues esto permite destacar en el mercado, justificar precios más altos, esto aumenta el valor percibido por los clientes y en consecuencia mejora el punto de equilibrio. La diferenciación de producto, esta reduce lo que es la dependencia de un solo flujo de ingresos y permite aprovechar nuevas oportunidades de mercado. Analizar costos y gastos en un contexto favorable es la clave para llevar a cabo un análisis minucioso e integral de los costos y los gastos en función de los datos relevados, evaluar políticas de acción y una vez que se conozca esto, tener claramente la situación de la empresa. Con esto terminamos el punto de equilibrio. Empiezo el siguiente tema con mi compañero José. José.
Bien, buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de la depreciación. La depreciación es la pérdida de valor contable de un activo fijo debido al uso, el paso del tiempo o la obsolencia. Su función permite distribuir el costo del activo. En resumen, la depreciación no solo cumple con las normas contables, sino que es una herramienta vital para la salud financiera a largo plazo de cualquier organización a lo largo de su vida útil. Como se puede ver en la diapositiva, no es más que reconocimiento contable de que los activos como maquinaria, vehículos, edificios pierden valor con el tiempo. Es importante entender que un equipo no vale lo mismo el día que sale de la agencia que después de 5 años de uso intensivo. Para profundizar un poco más con los motivos o las causas principales del cual existe la depreciación, tenemos que es debido al uso, que es el desgaste físico natural por la operación diaria. El paso del tiempo, que incluso si no se usa, un activo envejece y este se deteriora. Y también tenemos la obsolencia, que es la clave de hoy en día porque un equipo puede estar impecable físicamente, pero si sale una tecnología nueva más eficiente, el nuestro pierde valor en el mercado. Muchos ven la depreciación solo como un gasto, pero su función real es distribuir el costo. Y siguiente diapositiva, por favor. Bien, las características de la depreciación. La depreciación es un gasto contable, no una salida de dinero. Este reduce el valor del activo en los libros de contabilidad. Afecta la utilidad anual porque se registra como gasto. Depende de la vida útil, valor residual y método elegido. Hay que calcular impuestos y proyectar inversiones. Bien, tenemos los tipos de depreciación. Tenemos la depreciación lineal. Este es el método más común. Distribuye la pérdida de valor de manera uniforme durante la vida útil del activo. Luego tenemos la depreciación por unidades de reproducción, que este se basa en el uso real del activo. También tenemos la depreciación acelerada, que reconoce una mayor depreciación en los primeros años. Y por último, la depreciación decreciente. El gasto por depreciación disminuye cada año, útil para activos que mantienen más valor al inicio de costo fijo. Bien, y ahora sigue mi compañero Juan Pablo a hablar un poco de los ejemplos y de cómo se calcula la depreciación. Eh, ok, entonces tenemos cómo calcular la depreciación, ¿verdad? Eh, Esto se define como el costo del activo menos el valor residual entre la vida útil. Esto sería el costo del activo, valor residual, que es el valor estimado al final de su vida útil, ¿verdad? El valor estimado al final de su vida útil es cuánto podemos, ya sea un artículo o un automóvil, cuánto se puede vender al final de todo su uso, ¿verdad? En la vida útil sería el tiempo durante el cual se utilizará. Quiere decir los años que lo podemos utilizar, ¿verdad? Y podemos comparar el precio de que puede andar en el mercado, por decirlo así, para tener un valor de salvamiento, así se le llama. También tenemos el método de despreciación, ¿verdad? Es el método más común por su sencillez, como tenemos aquí la fórmula, como nos dicen sus siglas, la despreciación, tenemos el costo inicial del activo, se resta con su valor de salvamiento, y eso que es el valor final de su vida útil, el valor de salvamiento, y n que serían los años de la vida útil, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Tenemos un ejemplo donde tenemos una volqueta, que una retroexcavadora, la compra de una retroexcavadora, nos dice que su precio inicial cuesta 150.000 lempiras. Ese es el precio que nosotros vamos a pagar al comprar el artículo, por decirlo así, en la agencia o en cualquier lugar nuevo. Ese es el costo inicial. El valor de salvamiento sería el precio que vamos a vender cuando ya nosotros ya no necesitemos nuestra retroexcavadora. Sería el valor de precio en el mercado, por decirlo así. En este ejemplo tenemos que la vida útil de la retroexcavadora son 10 años. Entonces, aquí como tenemos la fórmula, que la despreciación serían los 150.000 que cuesta la retroexcavadora menos los 30.000 que es el valor de salvamiento entre los 10 años.
Eso nos da 12.000 anual. Eso se registra de un gasto de depreciación anual, ¿verdad? Que sería, por decirlo así, eh, mantenimiento o el gasto que nos va a dar esa retroexcavadora por año. Como conclusiones, también hablando de las conclusiones en sí, tenemos que la depreciación aumenta por la compra de equipo caro, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de la retroexcavadora. Si compramos una retroexcavadora que va a tener un mantenimiento caro, por decirlo así, su valor va a ir despreciándose por año, ya que cuando lo queramos vender no nos van a dar el mismo precio al cual lo compramos. El punto de equilibrio también sube, obligándonos a vender, eh, obligándonos a vender eh, más caro para ser más rentable. Y también la depreciación es un costo fijo que afecta directamente al cálculo del punto de equilibrio. Quiere decir que no vamos a tener un punto de equilibrio eh, básico, ya que, o por decirlo así, al futuro, porque si tenemos, como ya lo había dicho, si tenemos una máquina que es muy cara, nos vamos como a sobregirar, ¿verdad? Con el punto de equilibrio. Al excluir la depreciación de los costos fijos, se obtiene el punto de equilibrio financiero, mostrando el nivel de venta requerido para no perder dinero en efectivo, aunque contablemente no se haya utilizado. Que esto significa que, por ejemplo, si nosotros compramos cualquier activo, en este caso vamos a hablar de la retroexcavadora, del ejemplo, es que si nosotros compramos la retroexcavadora y no lo usamos y pasan los años, igual no nos van a dar el mismo precio al cual la compramos, porque si pasaron 3 años, en esos 3 años va a salir una retroexcavadora nueva al mercado y va a ser mejor y no la vamos a poder vender al mismo precio que la compramos, ¿verdad? Porque su depreciación se está contando por año, no por uso. Bueno, entonces con eso termino mi parte. Sí, algo que agregar al tema de la depreciación es que, por ejemplo, en el caso, en el ejemplo que nos dio Juan Pablo, que quedaban 12.000 anuales, ese es un registro que al final a uno le sirve cuando hace su declaración de impuestos sobre renta. O sea, antes de sacar el impuesto de la renta, el impuesto de la renta que pagan las empresas, quitan o sea, reducen esos 12.000 empiras. O sea, en sí ayuda a la empresa a no pagar tanto impuesto, porque si bien la empresa lo considera como un gasto, pero al final pues siempre ayuda. Bueno, hasta aquí fue nuestra presentación. No sé si alguien más tiene algo que agregar. Ahí solamente. Listo, muchas gracias.